Hola, bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida a esta mesa de expertos sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es el feminismo y el machismo y cómo afecta a la sociedad. Contamos aquí con la presencia de mis compañeras Rebeca Costa, Hola. Victoria González Hola. y Valeria López. Hola. Ahora amablemente le voy a pasar la palabra a mi compañera Valeria López para que nos hable un poco sobre el machismo en general. Ok, pues primero que nada, muchas gracias. Pues empecemos hablando de la violencia, ¿sí? La violencia es un tipo de comportamiento que provoca daños físicos y psíquicos hacia otra persona. Hay diferentes tipos de violencia, pero una de ellas es la violencia de género. Nuestra investigación está enfocada en cómo las acciones y pensamientos machistas han ido afectando nuestra sociedad y cómo las mujeres han aprendido a defenderse y exigir los mismos derechos que los hombres. Nuestra investigación está enfocada en los micromachismos. Queremos saber cuáles son las pequeñas acciones que han sido que han ido afectando a personas entre 18 y 30 años y que les han hecho machistas sin que ellos se den cuenta. Para esta parte de la investigación, haremos una encuesta a personas. Compañera Valeria, por favor, continúa. Bueno, creo que la perdimos un poco por ahí. Bueno, dándole seguimiento a la explicación del machismo, vamos a continuar con el movimiento que creo que es para combatir esta fuerza del machismo, que es el feminismo. ¿Quién me puede explicar esto? Ok, yo puedo explicarte un poquito de eso. Y el feminismo creo que últimamente se ha confundido un poco lo que es el feminismo y es simplemente una lucha que mujeres empezaron desde hace mucho para conseguir derechos e igualdad igual que los hombres, ¿no? No trata de hacer menos a los hombres y pues, términos como las feminazis y eso pues, son completamente erróneos y ese no es el chiste del feminismo. Es un movimiento social y político y no solo abarca a las mujeres, también puede abarcar a los hombres y un hombre también puede ser feminista. Y es, es lo que se ha hecho desde hace mucho tiempo y es como el rol que ha estado jugando la mujer desde hace años para buscar su equidad. Sí, creo que tienes razón con lo que se confunde muchísimo con el concepto que es embrismo, ¿no? Que es Exacto. totalmente lo contrario al feminismo, que se refiere a que las mujeres son superiores a los hombres, lo cual no tiene nada que ver con el feminismo. Exacto, exacto, es completamente eso. Y ahora, creo que nuestra compañera Victoria nos puede hablar un poquito sobre, pues, estas cosas del micromachismo que comentamos al principio. Sí, mira, pues hay cosas que puede que no pensemos que son machistas, pero por eso se llaman micromachismos, porque son pequeñas cosas que pasan en nuestra vida diaria que son clasificadas como un micromachismo. Porque les voy a preguntar, ¿alguna vez se han sentido acosadas en la calle como el clásico chiflido o el piropo cuando van pasando? Eso es un micromachismo, eso es un claro ejemplo de micromachismo, porque son acciones pequeñas que hacen los hombres, que hacen este tipo de denigración hacia la mujer. Totalmente. Y creo que también, pues, las mismas mujeres a veces podemos hacer micromachismos, ¿no? Sí, así es. A veces el hecho de Sí, simplemente, claro, eso es algo que... el hecho de denigrar a otra mujer Continúa, por cómo se continúa, viste, continúa. por cómo se ve físicamente, eso es un micromachismo. Sí, sí, totalmente. Y creo que a veces
nosotras no nos damos. Sí, exacto. Y creo que, o sea, en el momento en el que tú te refieres a una niña como zorra o algo así, tú no te das cuenta de que eso es un micromachismo. Y Exacto. pues creo que pues, es algo que sí es Sí, necesario exacto. que cambie en nuestra sociedad. Sí, Y creo que aquí me gustaría resaltar los tipos de micromachismo, que es justo lo que estaba diciendo Victoria. Tenemos 4 tipos de micromachismos. Uno es el utilitario, que hace referencia a una asunción implícita de que las tareas domésticas son solamente responsabilidad de las mujeres, tales como cuidar de los hijos, el cuidado del hogar, todo eso son, ahora sí, nos vamos a acordarnos que el micromachismo son maneras completamente implícitas de decir, expresar el machismo. Después tenemos el micromachismo encubierto, que es crear culpa y poca validación en la mujer. Hay burlas inocentes que buscan humillación, manipulación emocional y los dobles mensajes. Dentro de este tipo de micromachismo existe el mansplaining, que es un concepto que se trata del acto en el que el hombre explica e interrumpe a la mujer de manera condescendiente, y manspreading, que se refiere a la conducta de invasión del espacio público a través de la postura corporal del hombre, como el de que se sientan y abren las piernas muchísimo, entonces agarran más de tu espacio vital, y eso es como si fuera, eso lo toman con una excusa biológica, de que así son los hombres y así se sientan, pero en realidad es un concepto de micromachismo. Wow, personalmente eso está muy interesante. Sí, está súper interesante. Interesante. Y tenemos el micromachismo de crisis, que es una conducta que se da cuando la mujer adquiere mayor poder sobre la vida o el ser exitosa. Esto hace que el hombre haga una conducta tóxica controlando a la mujer, o incluso una conducta como de victimismo o de victimismo, que hace que la mujer se sienta culpable de ser más eficiente o más exitosa que el hombre. Sí, Este, eso creo que viene desde hace, o sea, son cosas que siento que empezaron desde hace mucho tiempo, como, o sea, como lo podemos ver un poquito en los antecedentes, como que antes las mujeres pensaban que ellas pues, no eran dignas de votar porque se quedaban en sus casas limpiando y los hombres sí se iban a recibir su educación, entonces como las mujeres no tenían derecho a la educación, pues por ende no tenían derecho a votar. Entonces ellas solitas decían como, no, pues es que yo no sé de qué se trata, entonces, ¿por qué no participo? En lugar de decir, no, o sea, yo quiero estudiar, yo quiero saber de qué se trata y yo quiero participar en las decisiones importantes de mi país. y creo que este patrón también lo podemos ver en todas las posiciones de liderazgo del mundo. O sea, en realidad, tomando en cuenta todos los poderes que hay en el mundo, son muy pocas mujeres las gobernantes, muy pocas personas de las que son millonarias que sean mujeres. O sea, podemos seguir ese patrón de que la mujer nunca puede ser la más exitosa. Sí, exacto. Exacto. Y creo que nuestra compañera Valeria ya regresó. No sé si tenga... sí, perdón, tuve problemas con la conexión. Está Okay, muy bien. no pasa nada, Voy a terminar con el último punto del micromachismo, el último tipo, y ya continuamos con nuestra compañera Valeria. El último es el micromachismo coercitivo, que es la conducta en el que el hombre desautoriza a la mujer y elimina su sensación de autonomía por medio de un poder tanto físico, económico o personal, que es más o menos lo de crisis. perfecto. Y ahora sí podemos pasar con Victoria o con Vale, no sé quién Si quiera. quieren que termine, Vale, lo que iba a decir, su información, Vale López. Pues Ok, si quieres continuar. Que sigue teniendo algunos problemas. Pero bueno, ¿qué les parece si ahora hablamos de cómo afecta esto aquí en México? Porque sí vemos un plano más internacional, pero aquí en México lamentablemente es de los países más machistas de todo el mundo. En realidad, México es
Bueno, se mostró que al menos 66.1 de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, entre muchas otras. Y bueno, obviamente esto fue un dato de 2016 y con el paso de tiempo este porcentaje ha cambiado muchísimo, ya que imagínense que en el 2019, el año pasado, los primeros 4 meses del año se registraron un total de 1,199 feminicidios. Imagínense, o sea que una mujer era asesinada cada 2 horas por el simple hecho de ser mujer, Solo en México. solo en México. Y creo que cuando escuchas esas cifras, a veces dices como, no, o sea, ¿cómo puede ser posible que, o sea, que cada 2 horas, ¿no? Pero yo creo que es más bien porque a veces no pasa dentro de tu círculo social, porque a lo mejor nosotras sí tenemos la bendición de estar como un poquito más protegidas de todo eso, pero cuando en realidad te sales como de esa burbujita y ves lo que en realidad viven las mujeres que van en el transporte público, que sufren violencia en su casa, en su relación, sí, o sea, la cifra se convierte muy real, ¿no? Sí, es increíble eso. Y también creo que, o sea, tienes mucha razón en eso, pero también creo que dentro de nuestro círculo social y este todo eso, hay muchos casos que pasan no de feminicidio, sino de violencia hacia la mujer, que son poco hablados, Sí, ¿no? Claro. los mismos micromachismos. Sí. Sí, por ejemplo, yo antes de hacer esta investigación, no sabía tanto como, por ejemplo, del micromachismo, me parece que es el de crisis, Sí. o corrígeme si estoy mal, el que hace menos a la mujer, pero al momento de hablar o de hacer cualquier como que acción, que es como, bueno, sí, lo siguiente y no importa mucho como de lo que habla la mujer en el momento. Sí, es el clásico de tú no opinas porque eres mujer, ¿saben? Son como pequeños comentarios que pues antes no los pasábamos por encima, pero eran como mínimos, pero en realidad tienen un nombre y son los micromachismos. Exacto, y luego como Sí, dicen que, o sea, lo pueden decir a lo mejor como de broma, pero tú sabes, y entre tus amigos puedes ir como así de, ah, pues sí es broma, ¿no? Y no te lo tomas como muy personal y no te quieres poner como a la defensiva, pero en realidad son cosas que pues, sí dices como, no está bien, o sea, aunque lo digas, no te deberías tan siquiera decirlo, sobre todo si creo que en estos momentos es un tema como muy delicado, ¿no? Que está sucediendo ahorita. sí, y aparte siento que nosotras como hemos sido educadas en o sea, en este tipo de sociedad machista, creo que no nos, o al menos yo en lo personal no me había dado cuenta de todo acto machista, ¿saben? O sea, es, o, Ujú. o sea, en el Y sentido creo de que esto lo que, explica cuando estaba haciendo la investigación de machismo. Sí, sí, totalmente. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. ¿Me escuchan? Ok, perdón. Cuando estaba haciendo la investigación del micromachismo, me encontré. ¿Me estoy trabando? Ah, un poquito, pero te escuchas bien, Eliana. Ah, bueno, ok. Me encontré con un gráfico que explica esto muy bien, que es un iceberg. Entonces tenemos que el machismo y la violencia, los feminicidios son la parte que está en la superficie del iceberg del machismo y todo el micromachismo como las bromas que dice Rebe, como los chistes, como comentarios muy sutiles están debajo del agua. claro, sí, está cañón, la verdad, a mí se me hace muy impresionante el, el cómo creo que toda mi vida he vivido bueno, en este tipo de sociedad, pero jamás como que le había dado la importancia, si no era pues lo que hablaban de, si no es bueno, un feminicidio o violencia doméstica o cosas así, no me hubiera
como que dado cuenta que el simple hecho de, no sé, para niño es el color azul, niña rosa, pues desde ahí es como la educación te va haciendo ver las cosas, ¿no? Exacto. Y Bueno, todo esto, perdón, me gustaría saber cómo afecta a la población este problema o quiénes son los más afectados. justo eso era lo que yo iba a preguntar, que, o sea, dentro de todos los rangos de edad, de género, mujeres, hombres, ¿quiénes son en realidad a Orientaciones los que más sexuales. afecta este problema? ¿Y cómo actúa a la población para solucionarlo? Ok, pues la mayor parte de las veces se cree el, que el machismo únicamente afecta a las mujeres y a algunos de la comunidad LGBT, pero no es así. Frases como las que hablábamos de los hombres no lloran, el azul es para niño, el rosa para niña, y cosas así, son frases muy comunes que escuchamos pues día a día, ¿no? Los hombres pueden llorar, expresar sus sentimientos, expresar lo que les duele, pero pues lo que se ha visto es que es que al momento de criar a un niño, a un hombre, de los niños no lloran, hace que de cierta forma se vuelvan adultos inexpresivos y la mayoría de las veces se ha visto que los vuelve como personas violentas por, perdón, los vuelve personas violentas ya que no saben cómo expresar esos sentimientos negativos. Como todo el tiempo, al menos en su niñez, se les había dicho que eso no era de un hombre, que un hombre todo el tiempo tenía que estar fuerte, derecho y así, pues no los hace inexpertos en el momento de querer expresar esos sentimientos, ya sea enojo, frustración, sobre todo tristeza. Sí, exacto. Ay, Siempre son muy reprimidos en ese tipo de sentimientos. sí, Sí, está sí, súper interesante porque son cosas que les enseñan desde chiquitos, desde bebés que tienen un impacto psicológico pues súper importante que después pues va desarrollando pues la violencia y pues que se convierta en una persona machista. y sin duda yo siempre he dicho que un hombre machista es víctima del machismo. Exacto. Entonces, creo que el machismo no afecta solo a la mujer. Sin duda, sí se ve la más afectada por como unas cifras que tenemos que aquí, que la INEGI y la ONU dijeron que hay 61.5 millones de mujeres en México, de las cuales 63% de las mujeres de 15 años o más han experimentado un acto violento en algún momento de su vida. Pero, que es algo muy triste, pero también creo que los hombres son machistas o que hacen estos actos de violencia porque toda su vida les han enseñado que las mujeres no valen lo mismo que ellos mismos. Exacto. Pero ahora es muy importante ver cómo actúa la población, o sea, cuál es la respuesta de la población hacia este problema. Y pues no es muy favorable porque incluso pues, hay veces que las mujeres no apoyan la causa del feminismo y no creen que exista esta cosa llamada machismo. De hecho, hubo una encuesta en la cual el 62% de personas dicen que México es un país machista, mientras que el 38% de personas dicen que no. Entonces, imagínense que ese 38% es un número bastante grande considerando todas las cosas que pasan. Sí. Entonces, es algo que se debe de tomar en cuenta aquí, de que la gente sigue sin creer que el machismo es algo preocupante aquí en México, ¿no? Yo creo que eso es por lo mismo que, que hablábamos, que muchas, o sea, yo la verdad, antes de realizar investigaciones y de que literal me llegara un golpe de realidad, yo, yo era de las mujeres que decían, no, es que no creyera que existiera el machismo,
sino es que ya no me sentía relacionada con las mujeres feministas. Yo decía, pues no, o sea, para ser considerada feminista me debe de haber pasado algo grave, lo que decía Eliana, que con base como al iceberg, de a mí nunca me han hecho pues en sí nada de algún feminicidio, de lo que sea, pero después, al momento de estar realmente informada, me di cuenta que de varias formas he sido víctima del machismo. Y yo creo que es por eso que pues la encuesta da esos resultados, ¿saben? Sí, exacto. Exacto. Totalmente. Y saben a mí que me interesa, viendo todo esto, este movimiento que está haciendo, que ahora ya hay mucha más conciencia sobre todo esto, me gustaría saber cuáles son los antecedentes, cuál es el origen, de dónde viene esto, por qué se empezaron estas ideas machistas. Pues yo ahí te puedo contar un poquito y creo que esto sí es muy importante porque son como puntos claves que a lo mejor tú no sabías. Muchas personas los ubican en diferentes puntos de la historia. Unos dicen que empezó desde hace miles de años atrás, cuando estaba todo esto de las brujas y que las quemaban, pero, o sea, si te das cuenta, nunca has escuchado de que quemaban a brujos, solo a las brujas, simplemente por ser por ser más inteligentes, por simplemente practicar algún tipo de medicina alterna o algo así, por creer en algún tipo de religión, ellas ya eran brujas, eran demonios y tenían que matarlas, tenían que quemarlas. Otras personas lo ubican en la Ilustración y sobre todo en el inicio de la Revolución Francesa, donde las mujeres tuvieron como la valentía de poder alzar la voz por primera vez y decir yo tampoco estoy feliz, o sea, no fueron hombres. También habían mujeres, pero en ese punto todavía seguían como sumisas ante los hombres. Okay. Y otro punto muy importante, por supuesto, es el sufragismo en 1948, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que reconoce el voto femenino. Bueno, ese es yo creo que un punto súper clave y, y es súper importante. Y desde todos estos acontecimientos, como que las mujeres han ido intentando como que, no sé, colarse y como más o menos como ser parte de la historia, pero bueno, o sea, en realidad hasta después que pudieron conseguir la educación y sus derechos fue cuando en realidad pues lo pudieron lograr, ¿no? Y pudieron empezar a dejar como pequeñas huellas en la historia. Y si, y si buscas como mujeres, las mujeres más como influyentes, bueno, yo creo que una que conocemos todas es Frida Kahlo. Bueno, o sea, Frida Kahlo es conocida en todo el mundo y es una de las mujeres más influyentes en la historia del arte, y no solo de México, o sea, de todo el mundo. También está Lynn Margulis, que fue una científica que literalmente ella nombró los reinos animales. O sea, yo creo que poco a poco ellas se fueron como abriendo paso entre los hombres y pues ahorita en la actualidad, a la fecha, yo creo que pues ellas han ido, más bien nosotras hemos ido logrando como dejar más huella. Sí. Sí, desde todo tipo de temas ha habido mujeres muy influyentes como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, entre otras muchas mujeres. Y hoy en día lo podemos ver con Michelle Obama, que es una mujer muy exitosa que no necesitó de nadie más para llegar a ser lo que es hoy en día. O está un ejemplo clarísimo de las mujeres y de todos modos creo que hay una gran diferencia entre cómo tratan a las mujeres mayores y cómo tratan a las mujeres más jóvenes. Y creo que podemos ver mucho el ejemplo de Malala, que protegió a sus compañeras y luchó por la educación de mujeres y lo logró. Y recibió muchísima violencia a cambio, pero lo logró. Totalmente, creo que también a veces se nos olvida
que literalmente la persona que empezó todo este movimiento en contra de la discriminación a los negros, pues fue Rosa Parks, ¿no? Entonces, Ujú. pues sí, Rosa Parks, pero creo que se te olvida que fue una mujer la que tuvo la valentía de decir, yo pues no voy a soportar más discriminación, o sea, de esas pequeñas cosas que a veces se nos olvidan, que son muy importantes y se ven reflejados pues en lo que está pasando ahorita, ¿no? Sí, así es. Y bueno, yo creo Sí, que sin duda, sí. a lo mejor ahorita podríamos empezar a hacer más o menos una conclusión sobre el tema. Pues Sí, 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 dilo. pues sí, podemos llegar a concluir que pues el machismo, como ya lo podemos ver, es algo que existe, que debemos de erradicar porque debemos de ver que hombres y mujeres valen exactamente lo mismo, no importa su género, no importa qué, qué preferencias sexuales tengan, siempre tiene que haber una equidad de género. Sí, sin duda, sí. Y creo que también podemos añadir a esa conclusión que no solo el machismo significa violencia doméstica o feminicidios o violencia emocional, sino también que el micromachismo es una parte muy importante de nuestras vidas diarias, o sea, de todos los comentarios que recibimos y de todas las etiquetas que nos ponen como mujeres, pues hay que estar al pendiente de no recibir eso. Exacto, totalmente. ¿Alguien más quiere agregar algún otro punto? No, de mi parte no. De mi Ok, parte, ok. Bueno, entonces, pues muchas gracias por haberse conectado, por habernos reunido. Estuvo muy interesante y pues bueno, bye. Gracias a ustedes. gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias.